Observa. ¿Por qué ocurre esto? Solemos creer que caminar sobre una superficie rugosa es más seguro que sobre una superficie lisa. Después de todo, cuando un suelo está pulido, es más fácil resbalar, mientras que si es rugoso ofrece más agarre. Entonces, entre el hielo liso y la nieve, ¿cuál es más resbaloso? Tu intuición dice que el hielo liso, obviamente, pero la intuición en física no es muy confiable, al menos en este caso, cerca de los 0 grados. Cuando pisas nieve, todo tu peso se concentra en pequeñas protuberancias, lo que genera una presión enorme en ellas. Esa presión hace que el punto de fusión del hielo disminuya y, por consecuencia, se derrita. La presión no es más que una fuerza aplicada sobre una superficie, y mientras más pequeña sea esa superficie, la presión aumenta. Podemos verlo como intentar aplastar una barra de plastilina con la palma de tu mano, y después intentar lo mismo con la punta de un lápiz. La fuerza que aplasta puede ser la misma, pero el lápiz concentra esa fuerza en un área muchísimo menor, resultando fácil dejar una marca más profunda. Ahora, cuando pisas una superficie llena de pequeñas protuberancias, tu peso no se distribuye por toda el área, sino que las irregularidades concentran tu peso solo en los picos que sobresalen. Cuando pisas nieve, al no tratarse de un bloque sólido, sino de un montón de cristales de hielo con puntas y aristas, tu peso queda concentrado en esas pequeñas protuberancias. Además, el hielo nunca está del todo sólido en su superficie. Siempre tiene una finísima piel líquida, una capa de moléculas que no logran organizarse en red cristalina porque están en el límite entre el sólido y el aire. Entonces, cuando concentras el peso en las puntas de los cristales, activas y amplías esa capa líquida. Esto ocurre porque el punto de fusión del hielo depende de la presión, y si aumentas la presión, el hielo necesita menos temperatura para convertirse en agua. Cuando presionas hielo, el sistema busca ocupar menos volumen y resulta que el estado líquido es más compacto, debido a que el hielo es menos denso que el agua líquida, por lo que la presión literalmente empuja al hielo a convertirse en agua. Casi al instante se produce una finísima película de agua líquida entre tú y la superficie. Y eso, claro, es como intentar caminar sobre jabón mojado. Pero en cuanto mueves el pie, el frío congela el agua de nuevo, aunque ya será demasiado tarde para ti. Este fenómeno ocurre de manera distinta dependiendo de la temperatura y de si se trata de un bloque de hielo sólido o de simple nieve, porque cuando se trata de un bloque sólido a una temperatura por debajo del cero, el peso de uno mismo ya no es suficiente para modificar el punto de fusión. De hecho, si la temperatura es, digamos, de unos menos 12 grados Celsius, es posible caminar sobre la nieve sin resbalar, como si se tratase de caminar sobre arena. Lo anterior mencionado sobre resbalar en nieve ocurriría solo en caso de que la temperatura oscilara cerca de los 0 grados Celsius. Por ejemplo, un patinador sobre hielo no genera la suficiente presión para bajar el punto de fusión, sino que, en este caso, influye más la piel líquida del hielo que dependerá de su temperatura y que existirá incluso sin que nadie lo pise. Esa es la razón principal de que el hielo resbale. Pero espera, porque esta propiedad del hielo produce otros efectos interesantes. Por ejemplo, cuando presionas con fuerza dos pedazos de hielo entre sí, estos pueden quedarse pegados. Cuando presionas, sus pieles líquidas se fusionan en una sola. Y en cuanto sueltas, esa agua compartida se recongela, generando una especie de soldadura natural. Para mostrar este efecto tan extraño, vamos a intentar cortar este hielo sin romperlo, valiéndonos de un fenómeno físico conocido como regelación o rigelación. Al poner todo este peso en un alambre tan fino, estamos concentrando una presión inmensa en un área diminuta. Bajo esa presión, el hielo cede y se derrite. El alambre baja porque el hielo debajo de él se vuelve agua líquida, pero en cuanto el alambre pasa, la presión desaparece y esa agua se vuelve a congelar casi instantáneamente. Finalmente, el alambre atravesó el bloque por completo, pero el hielo sigue siendo de una sola pieza. Esta capacidad de derretirse bajo presión es exactamente, en parte, lo que crea esa capa lubricante que nos hace resbalar cuando pisamos hielo. Pero ahora dejemos de lado el hielo y pensemos en su esencia líquida. Ha comenzado a caer una fuerte lluvia y te preguntas, ¿qué te conviene hacer entonces para mojarte menos? ¿Irte caminando tranquilamente o salir corriendo a tope? Y si te dijera que ninguna de las dos, sino algo intermedio. En este video te lo cuento todo porque sí, parece algo bastante simple, pero la física siempre tendrá algo que decir al respecto.